dar comienzo un poco la sesión de hoy. Bienvenidas al encuentro número 16. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí y participar de esta actividad que venimos realizando ya cada semana. Llevo ya 16 tertulias repitiendo la misma historia al inicio. Vais a estar harta de mí. El próximo día, a ver si alguien se anima y lo hace por mí. Os animo. Y así lo hacemos más diverso y no me veis siempre el mismo jepeto. Bueno, como sabéis, ya os he contado infinidad de veces, pero por si acaso hay alguna compañera que se acaba de unir por primera vez, estos encuentros que organizamos desde Sexpol corresponden a una parte de las prácticas de la formación que están realizando las alumnas del máster en sexología y género y del curso de monitora en educación sexual con perspectiva de género. Estas charlas las preparan ellas mismas, las alumnas, ellas seleccionan el tema que quieren trabajar, los contenidos y bueno, y si nos habéis estado siguiendo, pues habéis visto ya que son súper diversas, que hemos estado trabajando sobre la conexión con el cuerpo que habitamos, ¿no? Y de nuestro placer, que estuvieron aquí pues Alba y Carla, que hicieron una tertulia, una charla súper taller casi, porque nos hicieron hacer ahí incluso algunas dinámicas corporales que estuvo muy guay. También hemos ahondado, ¿no?, en temas como la diversidad funcional y la sexualidad, que trajo Marina, Guillermo, que nos trajo el tema de las masculinidades y de lo que se está haciendo actualmente en Madrid en torno a este tema. También hemos hablado de gordofobia con Tomás, sobre relaciones no monógamas con Claudia y con Silvia, sobre derechos humanos con Alba. Hemos trabajado también temas de hipopresivos y sexualidad, que estuvieron aquí Paloma y Elena, vamos, que un montón. Entonces, que bueno, las colgamos en YouTube, muchas de ellas ya están, otras tardarán. Poco a poco vamos abarcando todo lo que podemos, pero iremos subiendo todas las charlas para que podáis disfrutar las que os hayáis perdido. Como ya os he contado en otras ocasiones, la Fundación Sexpol trabajamos por y para la sexualidad desde hace ya casi 40 años. Nuestro lema es: el conocimiento sexual nos hará libres, y por eso nos dedicamos al trabajo y al desarrollo individual, ¿no?, erótico de personas que no viven su sexualidad de manera sana o de manera saludable. Y no solamente hacemos eso, sino que hacemos talleres, tertulias, formaciones, y entre ellas están este máster, o sea, el máster en sexología y género y el curso de monitora de educación sexual con perspectiva de género, que es lo que ha estudiado Laura, que es la tallerista de hoy, la que va a hacer la tertulia hoy. Para nosotras es muy importante la formación práctica y creemos que estos encuentros pueden ser una primera toma de contacto con la educación sexual, que muchas de ellas luego pues aunque otras ya tienen un largo recorrido, pero bueno, pues para muchas de las alumnas pues puede ser su primera toma de contacto con el trabajo, ¿no?, de campo ya, y empezar a hacer ese trabajo tan bonito que es trabajar en educación sexual, ¿no?, hacer educación sexual. Y bueno, pues os recuerdo además que la semana que viene tendremos 2 encuentros más, con Patricia, que será el martes a las 6 de la tarde, no sabemos cómo se llama, Patricia es todo un misterio, pero aquí estaremos, y con Leire será a las 3 de la tarde. Eso sí, nos tomaremos con ella el café, el té o el mate, depende, ¿no?, de lo que... Y bueno, pues nos vemos aquí la semana que viene. Por otro lado, recordaros que grabamos la sesión, que las publicamos en YouTube, que agradecemos que encendáis la cámara y poder veros y poder contactar con vosotras visualmente. Además, los micrófonos, por favor, silenciados para no
entorpecer a veces la dinámica, pero supongo que Laura estará encantada de escucharnos si tenemos algo que preguntarte, ¿no? ¿Es así? Así es, así es. No sé si se me oye o no. Sí, sí, se te oye Sí, perfecto. vale. Sí. Y bueno, después de la charla también abrimos un poco el espacio para Mm, preguntas y bueno, si tenéis alguna duda, pues en el chat también podéis volcar vuestras impresiones. Luego al final de la charla siempre dejo un enlace en el chat para que podáis pues contarnos qué os ha parecido y si queréis más. Y bueno, ya, y doy paso ya a Laura, que se encuentra ahora mismo en Berlín. sí. Y ella misma pues nos va a contar un poco quién es y qué hace por aquí y por qué Sí. este tema. ¿Y por qué llevo una chaqueta en pleno julio? Por favor. Bueno, voy a compartir la presentación para ponernos en contexto ya. Em, aquí, ¿vale? ¿Se ve? Se ve, se ve. Hay que Vale, darle a modo presentación, lo único. sí, aquí estamos. Perfecto. Pues nada, bienvenidas a todas, como ha dicho Clara, y muchas gracias por interesaros por este tema que a mí me apasiona. Y pues nada, que estoy contenta de poder estar en este espacio, que Sexpol haya podido crear estos encuentros para aprender entre nosotras y para que surjan temas que a lo mejor en nuestro día a día no surgen y poder compartir nada más. Y bueno, yo soy recién graduada de Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación, que es una carrera suena un poco larga, pero más que nada son simples lenguas y comunicación. Y nada, también estoy actualmente cursando, como ha dicho Clara, la formación en monitora de educación sexual con Sexpol. Y aquí surge un poco la temática de esta charla, que es un poco la valorización del cuerpo, una visión completamente nueva desde mi punto de vista, y luego veremos que a lo mejor no es tan nueva, sobre la vivencia del cuerpo. Y antes de comenzar, me gustaría explicaros un poco cómo surge este tema y cómo a lo mejor parece un poco aleatorio, ¿no? De repente los indios Guna, que está muy alejado de donde estamos nosotros, pero es eso, más que nada, la razón por la que estoy haciendo esta charla, y es porque después de hablar con compañeras sobre nuestras realidades, sobre nuestras vivencias, llega un punto que yo reflexiono y me doy cuenta de que a lo mejor hay vivencias que no sabemos o que no conocemos y nada, esta charla surge un poco para conocer, abrir nuestros horizontes, escuchar otras realidades, ir un poco más allá y, y nada, también me gustaría comentar que esta visión de esta cultura se hace desde la valorización, desde el respeto, que yo creo que en esta época es muy importante comentarlo, ¿no? El posicionarse en dónde estoy yo, eh, cómo miro hacia estas culturas, cómo estudio estas culturas, si estudio desde unas dinámicas de poder, si estudio desde la comparación, una comparación de, oh, pobrecitos, o desde una valorización y un, y un respeto, más que nada. Entonces, la charla de hoy se llama Embodied Knowledge porque trata sobre ese conocimiento corporal, ese conocimiento que está en el cuerpo, y veremos el ritual de parto, que es una canción y unos mitos que se dan en esta cultura desde una mirada antropológica. Y después de haber hablado con algunas compas que hacen el máster, ellas tuvieron el seminario en antropología y pues vieron a Milanowski, creo que vieron a Turkheim, que son antropólogos que crean ese nuevo camino de trabajo de campo, de estudio empírico de las culturas, muy alejado de esa antropología de oficina, que es un poco lo que veíamos de esa mirada occidental, ¿no? Esos discursos eurocentristas
que es desde donde se estudiaba antes y seguramente ahora ocurre porque estamos llenos de racismo, estamos llenos de sexismo y es un poco el proceso de deconstrucción y para poder construir, ¿no? Y para poder mirar a esas culturas y estudiar desde su propia realidad, ¿no? No desde yo mi realidad miro cómo tú vives las cosas, sino intento comprender, intento ver desde tu posición cómo te posicionas, ¿no? Eh, entonces, esa es un poco la mirada antropológica que presenta, que crea por primera vez Milanowski, que ocurre de alguna manera espontánea, por así decirlo, cuando se ve aislado en las islas Trobriand, en la Melanesia, y él se involucra, se vuelve partícipe de esos ritos, de esa cultura, y empieza a estudiar al ser humano, las relaciones que tiene el ser humano, desde esta mirada, como he dicho, poco relativista, ¿no? El relativismo cultural, el poder alejarse de esos juicios, de ese absolutismo moral, de esa valoración ajena, ¿no? Y eso presenta a Milanowski a principios del siglo XX, y lo que él llama, y él crea esta corriente funcionalista, y esto lo comento porque el rito que vamos a ver, que vamos a estudiar más adelante, lo presenta Levi Strauss y su perspectiva es un poco más estructuralista y es un poco para comparar diferentes visiones, por así decirlo. Al igual que se estudian estas culturas porque no las conocemos, también se estudia nuestra propia cultura. Nosotros también tenemos ritos en nuestro día a día, nosotros también tenemos creencias y tenemos muchas cosas en común, incluso más de las que pensamos, que nos acercan a esas culturas que están muy lejos y que nos hacen pues plantearnos estas cosas, ¿no? Entonces, el funcionalismo es un poco, se entiende como el concepto y el organismo, la sociedad basada en funciones, básicamente, en muchas las relaciones que tienen los seres de esa sociedad y cómo eso, las funciones y las prácticas que se realizan en esas sociedades tienen una función dentro del organismo integradas para formar esa sociedad. En oposición, Levi Strauss nos presenta otra mirada, la estructuralista, que se entendería como una mirada a la sociedad en forma de árbol como símbolos y como estructuras que están interconectadas y con un significado, ¿no? Entonces, Levi Strauss se separa y estudia los símbolos y el significado, ¿no? El significante y el significado, que también presenta el lingüista Saussure en el siglo XX, por la misma época, por los años 40. Y esa es la idea, ¿no?, de Levi Strauss, de que cada práctica tiene su significado dentro de la cultura. Pues al igual que si tenemos el trébol de 4 hojas en nuestra sociedad, o igual que si tenemos varias prácticas que solemos hacer, que son creencias que se crean en nuestra sociedad, pues estas otras culturas que vamos a estudiar, los indios Guna tienen sus propias creencias y sus propias estructuras, ¿no? Entonces, es un poco muy resumido estas dos corrientes de la antropología. Podríamos estar hablando de antropología durante horas y horas, pero es un poco para asentar la visión y la perspectiva y tener en cuenta que, como había mencionado antes, que se estudia siempre desde el respeto y desde la integración. El antropólogo se integra en esas culturas y aprende de ellos y convive con ellos durante muchos años, lo que crea esta nueva corriente, ¿vale? Y he puesto esta cita que me pareció muy interesante, que insiste otra vez en lo que acabo de decir, que dice: considero que una fuente etnográfica tiene un valor científico incuestionable siempre que podamos hacer una clara distinción entre lo que son los resultados de la observación directa
y otra parte las deducciones del autor, ¿no? Entre la realidad, la cosmovisión de los protagonistas de su propia cultura y mi propia creencia, mi propia visión, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a ver, hoy, y como nos vamos a centrar en el cuerpo, como ya sabemos, estamos influenciados al 100% por las tradiciones de las que venimos, la tradición platónica judeocristiana, que dividen al ser humano eh, en dos partes, en dos entidades, que es el alma y el cuerpo y el alma, siempre, ¿no? Esto no es nada nuevo. Y siempre estas dos entidades se juntan y forman y conciben al ser humano, ¿no? Pero lo que pasa es que traemos una carga o un bagaje que el cuerpo pasa a segundo plano, el cuerpo pasa a ser aquel objeto y aquel elemento material que no tiene tanta importancia como el alma, ¿no? El alma es lo que va a persistir, es aquello que durará para siempre. Entonces, el cuerpo se deja de lado y el cuerpo pasa a tener otra importancia. Entonces, incluso muchas veces como algo que no nos pertenece y de manera alineada, ¿no? A veces que el cuerpo no nos sentimos que es nuestro, y hay veces que las situaciones, el exterior y la sociedad influyen tanto que el cuerpo deja de ser mío, ¿no? Entonces, yo creo que es un aspecto muy importante desde mi punto de vista. Ya hablaremos al final a ver qué os parece o qué opináis vosotras, pero me parece que la vivencia del cuerpo, que es aquello que nos hace existir, es cómo vivimos nuestra existencia, es únicamente a través del cuerpo. Yo siento por el cuerpo y vivo a través del cuerpo. Entonces, yo creo que es importante a lo mejor traerlo y hacerlo un poco más protagonista, para ser consciente de que estamos viviendo, ¿no? Las compas y ya amigas que hicieron el taller en Placer, Alba y Carla, que lo decían así, decían que hay veces que sentimos el cuerpo cuando nos duele algo, ¿no? Y siento mi pierna porque me duele la pierna. Entonces, esto nos limita mucho, yo creo, porque tenemos un amplio abanico de vivencias y de placeres que no nos dejamos porque estamos fuera de nosotros, estamos en otro lugar, estamos en la mente. Entonces, el taller de hoy habla un poco, este ritual de parto, de la vivencia del cuerpo y otras experiencias a través del cuerpo. Y entonces os voy a presentar un poco a esta sociedad, que a mí me parece muy interesante. Se encuentran principalmente en la República de Panamá y Colombia. Son una sociedad que ha estado allí siempre y que son supervivientes realmente, porque han sido capaces de sobrevivir el colonialismo, de sobrevivir todo lo que ha pasado en nuestra historia, y siguen ahí adaptándose, ¿no? Entonces, pongo indios cuna porque se ha ido modificando fonéticamente, siempre ha sido una. El autor Guillermo Aya, que es el que escribió y tradujo por primera vez el rito, también utilizaba la C. Levi Strauss utiliza la C. Esto ha ido cambiando. Siempre se ha pronunciado guna. Lo que pasa es que hace muy poco se cambió a la G para que fonéticamente no hubiera ninguna confusión, y yo he decidido poner cuna con K, guna, porque es lo que más he visto y lo que más se ha utilizado en los últimos años. Es una sociedad que es bastante poblada por Centroamérica y que tiene alrededor de 62 habitantes, 62.000 habitantes y hablantes. Y se autodenominan como Dule, que significa persona. Y su economía está basada en la agricultura, la pesca y la artesanía.
Me parece muy importante y muy interesante lo de la artesanía, porque desde siglos, bueno, ellos tienen como tradición pintarse el cuerpo, y después del colonialismo que trajeron los españoles, los textiles, empezaron a pintar o a tejer esas formas geométricas que solían pintarse por el cuerpo. Entonces, es por eso que iréis viendo que a lo largo de la presentación utilizo sus artesanías y sus dibujos en textil, porque me parece una manera bastante respetuosa de presentar a esta sociedad. Y si soy honesta, tenía yo mis dudas de si poner la foto que habéis visto al principio en el cartel. Siempre un poco, se lo contaba a Clara antes de haber hecho, bueno, antes de la charla, de haber empezado la charla, y es un poco desde dónde se realiza ese posicionamiento, ¿no? Si cuando yo hago la foto, qué intenciones tengo yo con la foto, desde dónde me posiciono yo. Me posiciono desde una relación que no es horizontal, que es totalmente de poder, o si la relación que hay en la foto o con esas personas, cómo es, conozco quién ha hecho la foto, la situación de la foto. Entonces, la foto que veis en el cartel la hizo Gulfit, y es para la revista National Geographic de 1972. Y nada, es en San Blas, que es un archipiélago de Panamá, y es una mujer que bueno, veis que tiene el aro. Son tradiciones y ritos que se hacen a medida que bueno, la mujer se hace adulta, y son ritos tradiciones que hacen. Y me pareció también muy honesto el presentarla simplemente la cara, ¿no? Y no presentar la ropa, no presentar todo, para que la relación fuera más relación, que es que no hay relación, pero no sé si me entendéis, para que fuera más honesto, ¿no? Más cercano. Y eso es un poco porque decidí elegir la foto del cartel. Y nada, estas artesanías se llaman mola. Molas es una tradición que hacen las mujeres, como he dicho antes, y que para mí me parecen preciosas. Muchas veces los motivos simplemente son inspiraciones de la naturaleza, y otras veces tienen ese significado mitológico que vamos a ver con el rito de parto, ¿vale? Estoy hablando mucho y muy rápido. Cualquier cosa que queráis preguntarme, por favor. No sé si se puede levantar la mano, no sé si se puede escribir, no estoy haciendo caso del chat, pero bueno, No te yo creo que preocupes, si hay algo yo te cuento. vale, Si de pronto perfecto, hay algo en el chat o lo que sea, yo te digo. vale, genial. Pues nada, continuamos entonces. Vale, la canción de parto. A mí esto me fascinó cuando lo leí por primera vez, que yo lo leí en una asignatura que tuve hace 2 años de antropología en Noruega, y me presentó esta asignatura me presentó por primera vez a la antropología, y me enamoré. Y bueno, es un ritual estudiado por primera vez por el indio cuna Guillermo Aya, que también Guillermo Aya escribió de la lengua guna al español, o sea, hizo la traducción a principios del siglo XX, 1920 alrededor. Y presenta una canción de parto que es o sea, tiene 18, la extensión de 18 páginas, es una canción muy larga, y que se divide en dos partes. La primera parte es un planteamiento psicofisiológico, y la segunda parte es la administración de remedios naturales. La primera parte es toda la canción. La segunda parte simplemente es cuando la mujer ya da luz, que si todo ha ido bien, no pasa nada, no beben un poco de cacao, y si hay algún problema o alguna dificultad, ya deciden utilizar los remedios naturales. Es una canción que Levi Strauss años más tarde, en los 40, estudia y
plantea desde su perspectiva estructural, ¿vale? Pero nos vamos a centrar principalmente en el mito de la canción, en por qué se utiliza la canción y qué aporta la canción a la mujer, ¿no? De una mujer dando a luz. Y en el mito se presentan muchos obstáculos. Entonces, el chamán es el que canta y la midwife, matrona y la mujer que está dando a luz son partícipes de la canción claramente, porque la mujer está dando a luz, es un rito de parto, y otras personas de la sociedad también participan. Es una canción que se utiliza únicamente cuando hay dificultades, cuando hay mucho dolor o cuando no fluye tanto como siempre, ¿no? Entonces, se utiliza muy, muy a menudo y es muy interesante. Ya veréis por qué. He puesto la imagen de este textil de la tortuga porque para los indios Guna la tortuga representa la sexualidad y la fertilidad y me parecía muy, muy simbólico, la verdad. Entonces, la canción es muy, muy, muy lenta. Es una canción que es de tradición oral, que no ha habido ninguna grabación, únicamente pues la escritura que hizo Guillermo Aya, pero se ha ido pasando de generación en generación por la tradición oral. Y es muy lenta porque hay mucha repetición y eso veremos más adelante cómo ayuda a la mujer a concentrarse y a dar a luz, ¿no? Entonces, en la preparación del ritual hay dos partes muy importantes y es que para los indios Guna la planta del cacao tiene muchos beneficios, tanto de salud, medicinales, como espirituales de protección. Entonces, antes del ritual se esparcen granos de cacao por el suelo, beben cacao y se preparan, hacen como un pequeño rito antes de la canción para prepararse, para preparar el cuerpo, para preparar la mente para el parto, ¿vale? Y luego vemos estas figuras talladas que se llaman nuchu y son figuras que representan los espíritus que van a ayudar al chamán a realizar la canción y a realizar este mito. Me gustaría decir chamán o chamana. Difícil, ¿vale? Normalmente únicamente hay chamanes varones, sobre todo en la sociedad guna, pero esto yo creo que está cambiando poco a poco. La brecha de género está presente siempre, como ya sabéis, entonces no hay más, ¿no? Entonces, volviendo al ritual, estas figuras lo que van a hacer es de alguna manera personificar o poner o materializar esos espíritus que van a ayudar a la canción, ¿vale? Y que van a ayudar a que el mito ocurra. Entonces, el mito se trata de la búsqueda de Purva. Purva es, como vemos, es el alma de la futura madre. Lo que ha pasado cuando el parto se dificulta, lo que ha ocurrido es que Purva ha sido capturada por Mu y Mu es la energía responsable de la producción del feto. Lo que ocurre es que ha habido un abuso de poder, por así decirlo. No es que Mu sea un espíritu diabólico o malvado, sino que ha habido un abuso de poder. Y en un momento que es como en el parto, donde los órganos vitales tienen un papel muy importante, como todo esto desde la perspectiva de los indios Guna, como que tienen que integrarse y conectarse y trabajar juntos para que el parto fluya y se produzca de una manera fácil,
cuando Mu abusa de su poder, lo que ocurre es que los órganos vitales dejan de estar en contacto y por así decirlo, están controlados por la energía de Mu, ¿vale? Entonces, en este momento donde cada energía tiene su papel y tiene su importancia, cuando Mu abusa de todo eso, hay un desequilibrio en el cuerpo de la mujer muy importante. Entonces, en la canción lo que es en busca de reequilibrar a la mujer y es en busca de integrar todos los órganos vitales del cuerpo de la mujer, ¿vale? Que ha ocurrido en ese proceso de dificultad. Entonces, como podemos ver, Nele lo he escrito ahí para que fuera un poco más fácil por si nos perdemos. Nele es la esencia del chamán o curandero-curandera. Y para hacerse curandero, curandera o chamán, necesitas estudiar durante muchísimos años, estudiar las plantas, estudiar la canción, para saber exactamente dónde está el problema y localizar lo que ha ocurrido y de dónde ha surgido ese desequilibrio, ¿no? En qué parte del cuerpo. Entonces, eso es un poco la función de la canción. La canción es el mito, como había dicho antes, que te cuenta el proceso de la mujer desde contracciones, desde dilatación, desde movimientos, desde sentir el cuerpo, hasta y continúa el mito contándote cómo Purva ha corrompido el cuerpo de la mujer. Entonces, esta canción tiene un ascenso y un descenso. El ascenso es que te prepara con detalle del entorno, te cuenta poco a poco lo que está ocurriendo. Esto hace que la mujer se concentre, que la mujer se centre en su cuerpo, porque el chamán está continuamente repitiendo y hablando con la mujer y con la matrona de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el chamán dice, bueno, esto lo voy a decir en inglés, lo puedo traducir, ¿vale? Dice, the midwife turns about in the hut, y repite, the midwife looks for some beads. Repite, the midwife turns about in order to leave. The midwife puts the food in front of the other. The midwife touches the ground with her foot. The midwife puts her foot over the food and forward. Lo que nos está pasando es que poco a poco nos está representando exactamente lo que está haciendo la matrona y cómo se están moviendo las dos mujeres. Nos dice la matrona pone un pie delante del otro, está detallando poco a poco lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, también se produce cuando la mujer le pide al chamán, que está en necesidad de beber, y en respuesta hay que repetir, la mujer está en necesidad de beber, y continúa la frase. Entonces, esas repeticiones, como ya he dicho, ayudan a concentrar, a una mejor concentración y una conexión con el cuerpo y un mayor entendimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre, y lo que pasa más adelante es que para retomar este equilibrio en el cuerpo de la mujer, hay que pasar unos obstáculos. Y esos obstáculos se encuentran Purva, al ser Mu, la energía responsable de la formación del feto, representa, por lo tanto, la vagina y el útero. Entonces, simbólicamente y en el mito, los obstáculos se encuentran principalmente en el útero, y se encuentran en forma de animales.
esto, en forma de animales, ¿vale? Entonces, en la descripción de la canción se presentan cómo el cocodrilo está obstaculizando, cómo el cocodrilo ataca. Es de una manera poner el sufrimiento que está sintiendo la mujer, materializarlo y verbalizarlo, ¿no? Y es un poco lo que ocurre. ¿Y qué más os puedo contar? A ver. Vale. Vale, entonces, después de que se produzca esta repetición, este detalle, recordando que los espíritus que están de obstáculo no son malvados de ninguna manera, simplemente es que ha habido un desajuste y que están presentes y hay que superar ese desajuste y que es el desajuste que son dolores realmente, ¿no? que está sufriendo la mujer al dar a luz. Entonces, es por eso que la primera parte de la canción presenta o tiene una perspectiva fisiopsicológica, porque de alguna manera la repetición y la utilización de tantos detalles y de ser consciente del entorno te hace que la mujer pueda ser consciente de su cuerpo y a su vez de su mente, ¿no? Que haya esa conexión y que haya esa armonía, por así decirlo, en el entorno con la canción. Entonces, y así de esta manera cada órgano se integra y cada órgano pasa a formar parte de este proceso, que es un proceso muy fuerte para el cuerpo dar a luz. Entonces, cada órgano tiene una función y si hay este desequilibrio no favorece a que las cosas vayan de manera fluida, ¿no? Entonces, después de que se identifican los puntos de resistencia en el útero de la mujer, se encuentran, ¿no? Entonces, como ya he dicho antes, yo creo que es importante comentar que en esas 18 páginas de canción, únicamente 2 son la superación de los obstáculos. Entonces, esto nos muestra que realmente lo importante son los detalles, son las repeticiones, son el estado de la mujer, cómo se encuentra físicamente, qué necesita, y luego en la superación del obstáculo que termina en el parto y termina en dar a luz, ¿no? Y es así cuando termina de dar a luz y termina la canción y van a buscar remedios para ver si necesita algo la mujer y si pues se puede, hay algo que curar o hay algo que restablecer, por así decirlo. Entonces, voy a ver si no me he olvidado de nada porque hay mucha información, únicamente lo he resumido porque son, como ya he dicho, 18 páginas. Entonces, este diálogo que se produce en el descenso y en el nacimiento, se crea, la mujer pasa a ser consciente en la posición en la que está y la mujer pasa a, después de haber viajado, por así decirlo, es una canción que se utiliza de forma universal, no se individualiza según la problemática de cada mujer o no se individualiza según la necesidad de cada mujer, sino es un mito universal que va apoyando el proceso de nacimiento del bebé. Entonces, esto yo creo que me parece muy interesante, ya desde mi punto de vista y saliendo del mito y de lo que puede suponer la canción, porque cuando, según la verbalización y la repetición,
te ayuda a poner conciencia a esos sentimientos que a lo mejor en el proceso de parto no se producen, ¿no? Y nuestra vivencia del cuerpo ya, si pasamos a la vivencia del cuerpo, el tomar conciencia de lo que estoy sintiendo, el asumir esos sentimientos en el cuerpo, el vivirlos y el normalizarlos, a lo mejor ayuda a que fluya de alguna manera y al poder sentir el cuerpo y sentir todos los procesos por los que pasa el cuerpo, ¿no? Entonces, es por eso que me parece súper interesante el uso de repeticiones y de detalles y un poco el mito en sí. Y esto nos lleva al cuerpo y la vivencia de la propia existencia. Y esto me parece muy interesante porque, bueno, iba a comentar que la antropóloga que os voy a presentar ahora, Nancy Scheper-Hughes, presenta el cuerpo desde otra perspectiva. En vez de centrarse en el alma como estamos acostumbradas, presenta el cuerpo de tres maneras, y es el cuerpo como el body self, el cuerpo social y el cuerpo político. El cuerpo como experiencia vivida, que sería el body self, el cuerpo social, cómo me posiciono yo en la sociedad, cómo me relaciono yo, y el cuerpo político, que sería la reacción a la enfermedad social o cómo siente mi cuerpo a estos patrones sociales si yo normalizo ciertas conductas según las creencias sociales o si yo estoy en alerta, o cómo utilizo mi cuerpo en la sociedad. Si hago política o no, si el hecho de ser mujer y llevar barba a lo mejor es hacer política, ¿no? Es reivindicar unos patrones establecidos y politizarme y presentarme en la sociedad desde mi punto de vista, desde mi vivencia del cuerpo. Entonces, es así como se presenta la corporalidad, como una forma de subjetividad, como una vivencia más personal, en comparación, como hemos visto al principio, que sería la vivencia de la separación del cuerpo como una categoría inferior, como un objeto, como algo que una entidad marginalizada. Entonces, me parece muy interesante el poder presentar estas vivencias que nos muestran cómo vivo mi existencia, ¿no? Si vivo mi existencia, como había comentado antes, desde la alineación y desde algo ajeno, sin vivir mi cuerpo, o desde, como en el parto que hemos visto y en el ritual, siendo consciente de cada parte de mi cuerpo, de cada órgano de mi cuerpo, de cada sentimiento que va a ayudar y va a favorecer a mi vivencia en el día a día, ¿no? Entonces, también, como el título de la charla es Embodied Knowledge, que es el conocimiento en el cuerpo, el estudio de Michael Jackson, que no es el cantante, es el antropólogo, presenta al cuerpo como una fuente de conocimiento, cómo yo puedo conocer a través del cuerpo, cómo puedo vivir, cómo puedo mimetizar esas experiencias que se producen en el cuerpo. Al igual que yo aprendo a montar en bici, aunque me expliques toda la teoría de montar en bici, yo cuando me pongo a ello únicamente aprendo con la vivencia de mi cuerpo, ¿no? A ver si yo creo que esto tiene sentido un poco. Entonces, ese mímesis, esa conexión ayuda a conocerse mejor a uno mismo y a conocer al otro y a aprender de diferentes conductas y aprender de diferentes vivencias, que es un poco lo que ocurre, lo que presenta Michael Jackson. Y Nancy Scheper-Hughes, que presenta su estudio principalmente en
la somatización de la clase social a través del cuerpo, muy interesante. Luego tengo en las referencias los estudios de todos los antropólogos que he estado comentando. Si a alguien le interesa, se lo quiere leer, os lo puedo pasar porque es de verdad súper interesante. Entonces, Nancy presenta cómo en las plantaciones en Brasil, las personas y no quiero decir trabajadores, porque realmente es una situación de esclavitud, viven y muestran esa somatización de la clase social, de la situación en la que se encuentran, de su posición como una categoría marginal en la sociedad, cómo se muestra como enfermedad en el cuerpo. Y de verdad es que me parece súper interesante porque nos muestra, todas estas visiones nos muestran cómo el cuerpo no es simplemente el automóvil que nos ayuda a vivir, sino que tiene memoria, sino que nos habla, que muchas veces podemos aprender según nuestro cuerpo está posicionado. Si yo me pongo con los hombros atrás, puede que esté cargando algo o puede que no, eso ya según, no quiero meterme en líos, según cada uno piense, pero es un poco este concepto, ¿no? El concepto de que a lo mejor la clase social, a lo mejor las vivencias de uno, las experiencias, de verdad se pueden ver o mostrar en el cuerpo. Y nada, no sé si tengo algo más que comentar. Yo creo que ya estaría. Estas son las referencias y los estudios que he comentado. Y un poco eso. Si queréis abrimos el momento de debate y podemos, no sé si cuánto tiempo tenemos, sí, para ver qué os ha parecido, si podemos ahondar en esta temática que a mí me apasiona o lo que queráis. ¿Nadie? Yo tengo una pregunta. Laura, me he quedado con ganas, creía que a lo mejor nos mostrarías la canción, me queda con ganas porque la tienes en inglés, supongo. No, porque la canción, o sea, el estudio que tengo es en el análisis que hace Levi Strauss, entonces tengo fragmentos y están en inglés. Puedo leer alguno, pero no sé si os interesa. Me refiero que como al igual que os he leído la parte de donde la matrona se describe los movimientos de la matrona y se describe un poco lo que hace, también tengo partes en el que se muestran y hay algunas que no están traducidas que siguen en guna, en la lengua guna, que las puedo leer. Mira, las voy a leer. Gracias. Sí. Están en inglés, luego las puedo comentar un poco y traducir, a ver si puedo. Son muy simbólicas, utilizan muchos elementos de la naturaleza y también muchos, por ejemplo, Nelegan, que como hemos visto, si paso un poco atrás, Nelegan sería los espíritus y las esencias del chamán en este caso, ¿no? Entonces hace un llamamiento y describe un poco el comportamiento del chamán y dice: the Nelegan set out. The Nelegan marched in a single file along Moose Road as far as the low mountain. The Nelegan set out as far as the short mountain. Entonces nos presenta cómo el Nelegan sale, el Nelegan se marcha. Esto sería en la segunda parte del poema, de la canción, perdona, donde después del ascenso, en el descenso, cuando ya ha nacido el bebé, se marchan a la montaña a buscar remedios naturales, los remedios que a lo mejor utilizan o a lo mejor no. Entonces escriben, pues describen un poco la montaña, que dicen as far as the low mountain es Moose Road, que es el camino de Mu, de la energía del feto. Luego nos dice
repite otra vez, es que, bueno, de Nelegan as far as the Long Mountain, de Nelegan Yala Pokuna Yala, esto no está traducido, pero se repite muchas veces, seguramente para ellos tenga mucho significado y simbología, y vuelve de Nelegan into the center of the flat mountain, the Nelegan set out, the Nelegan march in a single file along Moose Road. Y vuelve otra vez al camino de Mu, que es la energía. Cuando el obstáculo, cuando ya se ha superado ese desequilibrio en los órganos de la mujer, lo describe como si hay una luz que entra en el útero y como que se ilumina. Esto lo debería haber explicado, perdona, mucha información. Se ilumina el útero, la vagina de la mujer llegando al útero, como de alguna manera pues dando paso, ¿no?, para que el bebé tenga el camino ya hecho en el nacimiento. ¿Y qué más? Y voy a ver si puedo buscar otros fragmentos. Vale. También, mira, lo que puedo hacer, como estoy compartiendo pantalla, lo que voy a hacer es poner Claro, Laura, yo lo siento, no quería hacerte leer un montón. No, no. Pero sí que sí, si lo puedes pasar o algo, es que a mí me ha flipado mucho el tema y me queda con las ganas, ¿no?, de ver la canción y toquetearla y leerla. Sí. Esto es, vamos a ver, esto es simplemente algunos fragmentos. Laura, no vemos tu pantalla como tú la ves. Tienes que darle vale. arriba del todo a compartir nueva función, me parece que pone. Vale. Y ahí tendrías que seleccionar lo que quieres que veamos. Vale. Como que tú puedes tener todo lo que quieras abierto, pero que solamente... Anda, qué bien, vale. ¿Cómo hacen estas cosas, Para estar seguro de lo que compartes, Muy bien, la privacidad. Vale, ¿lo veis ahora? Sí. Vale, esto es simplemente lo de Levi Strauss, porque yo no he tenido acceso a la canción entera, que sería un libro de Guillermo Aya que yo no lo tengo. Entonces, de todas maneras, puedo pasar el link que se puede comprar, se puede incluso, creo que en algunas universidades o bibliotecas de universidades de Dinamarca o de Holanda, tenías la posibilidad de descargártelo. Yo lo intenté, pero no pude. Bueno, yo lo dejo ahí por si hay más interés, puedo pasar el nombre del libro y de todo, ¿vale? Aquí está un poco la descripción. Esto es ya al principio, nos dice, ellos lo llaman la mujer enferma, ¿no? Pero realmente no es una enfermedad, o sea, es un poco para ver ese desequilibrio que lo ven ellos como enfermedad, ¿no? Muy interesante el concepto de enfermedad, que me van veniendo cosas, porque la enfermedad ellos lo viven como no algo que se produce ajeno, como lo vivimos nosotros, que es el virus está fuera, me contamina y me pongo mala, sino ellos lo viven como hay algo dentro de mí que se desajusta y no estoy tan bien como antes. Entonces, aquí es lo que ellos llaman sick woman y nada, the sick woman lies in the hammock in front of you, está en la hamaca enfrente de ti. Her white tissue lies in her lap, her white tissues move softly. Esto está un poco describiendo, porque la mujer está desnuda, describiendo pues todo lo que está pasando, ¿no? The sick woman's body lies weak, ella está muy débil, muy inestable. Y aquí es lo que decía, when the light up along Moon's way, it turns over with exudations and like blood. Nos explica un poco otra vez descripción de lo que está pasando, del cuerpo, cómo está reaccionando el cuerpo de la mujer. The inner white tissue extends to the bottom of the earth. Otra vez vemos cómo se conecta esa con la naturaleza.
into the middle of the woman's white tissue and human being descends. Vale, y esto es otra vez la repetición. The white tissue creo, no estoy 100% segura, es romper aguas. Entonces, te pone en contexto de la primera parte del parto, ¿no? El principio, que es lo que decía, que estas 18 páginas se centran, la mayoría, las 14 primeras únicamente en el principio. Y luego ya, pues 2 páginas de lo que es la superación de obstáculo y luego el nacimiento del bebé. Si aquí está la traducción que hace Guillermo Aya en español, blanca tela, centro feto, caer haciendo, y vamos a ver, esto es lo que os contaba de la repetición, cuando la mujer le habla a la matrona y le dice, I am indeed being dressed in the hot garment of the disease, estoy claramente siendo vestida la vestimenta caliente de la enfermedad, y la matrona repite lo mismo, ¿no? You are indeed being dressed in the hot garment of the disease, I also hear you say. So de esa manera que está hablando de la repetición y la importancia de la conciencia, ¿no? Y la verbalización de lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Y esto es lo que he leído antes. ¿Veis mi pantalla, no? Sí. The midwife turns about the hut, the midwife looks for some beads, de la planta del cacao. The midwife turns about in order to leave. The midwife puts one foot in front of the other. The midwife touches the ground with her foot. The midwife puts her other foot forward. The midwife pushes open the door of her hut. The door of her hut creaks. Y ahí se repite. Entonces, la canción realmente es muy interesante, pero vemos otra vez, no quiero insistir mucho, pero las continuas repeticiones. Vale, aquí. Luego, ellos tienen mucha simbología. Hay cosas que yo creo que necesitamos ahondar en esta cultura y un estudio profundo de esta sociedad, porque yo, por ejemplo, que soy simple aficionada, hats, ellos se refieren, es otro ritual que tiene otro significado, lo de los sombreros. Entonces, en la canción incluso se representa ese ritual aparte que tiene ese significado, ¿no? Y si podemos bajar, aquí esta es otra parte que he leído, que el espíritu del chamán está afuera y está el camino de Moo's Road, ¿vale? Y bueno, sí. Y aquí otra vez, your body lies in front of you in the hammock. Esto es otra vez Niga Purvalele. Niga es el espíritu de la vitalidad. Es únicamente este espíritu lo tienen los adultos. Muy interesante, porque a lo mejor los niños no necesitan tener esa vitalidad, a lo mejor ya la tienen ¿no? Y se va perdiendo poco a poco, uno se hace adulto, pero el espíritu de Niga únicamente lo tienen las personas adultas, y pues me parece un aspecto interesante para comentar. Y aquí Levi Strauss compara, no quería meterme yo mucho en este tema, pero compara este proceso y esta relación del chamán con la mujer con el proceso de psicoanálisis entre el terapeuta y el psicoanalista. De alguna manera yo os presento la idea que él lanza y luego vosotras ya hacéis vuestra propia conclusión, y si os gusta la idea, genial, y si no, pues nada. Esto no lo dicen los indios Guna, por eso no quería meterme, lo que he comentado antes, pero lo que Levi Strauss presenta es que, al igual que el psicoanalista te presenta el inconsciente y te muestra reacciones que puedes tener a vivencias que has tenido del pasado, el chamán
hace que la mujer, a través del mito de la canción, tenga unas vivencias de sus emociones y vivencias pasadas y haga consciente lo que está en el inconsciente. Entonces, los dolores que la mujer tiene y los dolores y todos los sentimientos que se han producido y las emociones, lo que Levi Strauss dice, y el símbolo que tiene eso, es que los trae a la conciencia y la mujer se hace más consciente de esas vivencias. Y yo lo dejo ahí, eso es un poco lo que dice Levi Strauss. Entonces, me parece, como ya decías, su corriente estructuralista de buscar siempre el significado de los símbolos, ¿no? El título del estudio se llama The Effectiveness of Symbols y a mí me mola porque me gusta mucho, yo soy muy simbólica, me gusta mucho encontrar símbolos en mi día a día y guiarme por señales. Entonces, es un estudio que está muy guay si es algo que también resuena con vosotras. Y es un poco, realmente el resumen de esto es hacer consciente esas experiencias, esas vivencias y traerlos al presente, ¿no? Es no vivir en el futuro de me va a doler mucho, esto es algo que mi cuerpo no puede soportar o ¿sabes? Es simplemente estar en la vivencia del cuerpo y como metáforas verbales, ¿no? En la canción y el mito. Entonces, un poco esto. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis? Hola, a mí la verdad que me ha parecido súper interesante y tengo como sentimientos encontrados con la canción. Sí. O sea, por un lado me parece muy guay y entiendo un poco toda la lógica que hay detrás pues, de las repeticiones, de la guía, de llevar el momento del parto a un terreno como mucho más espiritual, de conexión con la tierra, con los espíritus. O sea, súper bien. Y luego de repente cuando has dicho que la traducción era como la mujer enferma, ¿cómo se llama? El Neil Egan que le abre el camino de la luz, ¿sabes? Es como que veo ahí un deje patriarcal que me chirría un poco, ¿no? Como pobrecita, yo, el chamán con mi autoridad y mi poder, voy a enseñarte a parir, voy a guiarte por el camino porque tú estás enferma, débil y tú sola no puedes, ¿sabes? Es un poco o sea, como digamos, como herramienta tener una canción con repeticiones así tipo mantra que te pueda ayudar y alguien que te acompañe me parece la caña. Pero que sea un señor chamán el que te haga el trabajo, no sé. Pero súper, vamos, no tenía ni idea de esta gente y la verdad que me gusta un montón. Sí, es interesante, o sea, yo creo que somos conscientes todas del patriarcado, ¿no? En la sociedad en la que vivimos y que es una realidad. Entonces, yo tampoco quería llevarlo por esa dirección porque yo tengo mi posicionamiento y tengo mis creencias y era un poco lo que decía antes pues eso, de mirar a la sociedad desde esa posición, ¿no? Pero es cierto, es así, es así. Es cierto que estos rituales ya no se hacen. Es un estudio que se hizo en 1920 y siguió hasta 1940 y un poco más tarde. Entonces, estoy convencida que las cosas han cambiado por la globalización y todo. O sea, ahora los indios Guna, su economía también se basa en el turismo. Y entonces vemos ahí un poco cómo se ve esa adaptación, ¿no? Y ese cambio también. Pero sí, pero me parece muy guay, lo hablé contigo antes, con el tema del parto y el tema de la conciencia y ser consciente del dolor y lo cerca que está el placer y el dolor, ¿no? Entonces, me pareció una canción muy guay para estudiarla y para presentarla, pero el patriarcado nos sigue, o sea, es nuestra sombra, desgraciadamente, claro. Voy a dejar de compartir
la pantalla. Ah, mira. Y nada, si queréis comentar alguna otra cosa. Yo tengo más preguntas, pero voy a dejar que... Pregunta, Rocío. Si es que, si Es que no, todo lo que sea un parto es como siempre me nacen preguntas a mí, todo lo que sea un parto de verdad. No sé si lo has mencionado, Laura, o no. Digo, vaya a ser que yo haya estado despistada y no me haya enterado. ¿En qué postura está la mujer durante todo esto? Muy interesante, muy interesante. Mira, hay una parte que dice que la mujer está tumbada en la hamaca, ¿no? Yo no sé mucho de parto y no estoy muy enterada tampoco, lo mío es la antropología, pero ¿es esa la postura obstétrica o no? Hombre, tumbada en una hamaca es más bien antiobstétrica, es Sí, antinatural, digamos, vas en contra de la gravedad, pero sí, pues supongo que así habrá está. gente aquí del sanitario que pueda aportar más. es que de todas Sí, maneras que es una hamaca para ellos también, ¿no? O claro, claro, claro. sea, no es lo mismo un botijo aquí que Ujú. en el bar. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, la hamaca que ellos los tienes, en una parte de la descripción presenta a la mujer tumbada, esto es la descripción de manera obstétrica, encima de la hamaca. Entonces, así es. Yo no Yo, sé de salud tampoco, yo por aquí tenemos algunas matronas y algunos médicos que sí, yo sepa, seguro. pero lo que te digo es que aquí en Europa también nos hacen parir tumbadas y es un capricho Ujú. masculino, que lo Sí. normal es parir de cuclillas, o sea, lo normal, perdón, lo natural para nosotras, con la gravedad a favor y con todo a favor sería parir de Mm. cuclillas. Entonces, Y por eso preguntaba si a lo mejor ellas parían de cuclillas, por lo menos, ¿no? O algo, mira, pero no, creo que no. es cierto que hay mucho movimiento y que esto simplemente es una descripción al principio, que es una canción y que hay movimiento y empiezan a participar pues diferentes personas de la sociedad. Entonces, sí hay movimiento, pero lo que he presentado en el estudio no lo mencionan, porque se centran ya en lo que es el mito, en la espiritualidad, en los espíritus, ¿no? Entonces, es cierto, yo estoy de acuerdo que lo que pide el cuerpo no es estar tumbada. El cuerpo pide movimiento y si hay que escuchar, es un poco lo que andaba diciendo, y es que si te pide estar de cuclillas, pues de cuclillas, si te pide andar o meterte en la bañera o agacharte, ¿sabes? Es un poco, yo creo, lo natural, ¿no? Sí, Pero muchas gracias, Rocío. hay que aprender a escuchar al cuerpo. El cuerpo no nos enseñan que Mm, nuestro cuerpo es sabio y aprender de él, de las tensiones, de las cargas, yo creo que eso, y bueno, en un parto pues seguro que ya, lo hemos estado haciendo toda la vida en graneros o en las sí, conejeras, ¿sabes? O yo no sé, en los sí. corrales. No, y se ha hecho bien. Es verdad que ha habido infecciones, todo eso, pero es Mm, una cuestión ya de sanidad. mm. Pero sí, el cuerpo es como el taller que hicieron Alba y Carla, que hay que ponerle el oído. Sí, es muy interesante porque al principio del estudio Levi Strauss menciona como las mujeres de esta sociedad tienen más facilidad para dar a luz que en Occidente, de donde él viene, él es un antropólogo francés. Entonces, él presenta que realmente yo creo que por la libertad de estar y poder moverte, tienen más facilidad o no presentan tantas dificultades como en las sociedades de Occidente. Y es otro punto interesante, ¿no? También. Pues hace poco leí un artículo de una zona de los Andes peruanos que, bueno, desde hace como 10 años, desde el 2010, hay una ONG que se ha dedicado
a reimplantar los partos verticales dentro de hospitales públicos de esta zona. Pues al parecer en 10 años ha disminuido la mortalidad materno-infantil una barbaridad, porque simplemente por una cuestión fisiológica, anatómica, postural, han conseguido que las mujeres paran mucho mejor que como venían haciendo pues en estas posturas de litotomía y que no son al final las más adecuadas para muchas, para otras sí, pero para muchas no. Sí, y al final se van retomando todas esas cuestiones. Yo también creo que de pronto si alguna matrona pues coge esto que tú nos has contado hoy y esto de pronto favorece los ritmos, las canciones y favorece el parto, de pronto una, otra y se extiende, ¿no? Como si favorece ahora más, evidentemente, que estamos viviendo un momento pues de eso, de empoderamiento, de crecimiento de las mujeres, de luchar por nuestros cuerpos, porque no nos invadan, porque no los abusen o los no sé, y hablo en sanidad, ¿no? De la violencia obstétrica, todo esto. Entonces, como estamos en esa guerra, en esa lucha, ¿no? Digamos, pues también yo creo que si de pronto alguien pues recoge toda esta información, por ejemplo, que tú nos has contado y la pone en marcha y de pronto como que eso se pueda poner de moda, entre comillas, como que las modas a veces son muy malas y otras veces son muy positivas. Y a lo mejor en ese sentido, pues mira, crecemos. De ahí un poco el máster, ¿no? De sexología sanitaria que estamos haciendo, que es un poco ponerle esa perspectiva de género un poco a toda la formación que tienen las y los sanitarios en sus licenciaturas, grados o en sus estudios, que son tan poco del cuidado, ¿no? Sí. Yo creo. Ya está, ya he hecho mi aportación. Gracias. A ti, Laura, yo te agradezco mucho esta lectura que nos has hecho, que nos hayas traído este trocito, ¿no? de esta cultura que yo desconocía. Vaya, hace una semana, la verdad, porque ayer también con todo lo que nos contó Lorena, que también desconocíamos, yo por lo menos desconocía a la gran mayoría de las mujeres de las que hablaron, pues ha sido una semana súper potente, muy guay, muchas gracias. Sí, gracias perdón. Nada, que dan de más. Yo te pediré referencias y eso y no sé, si alguien quiere, pues escribas Spol y yo te pido y se las mando o algo así, hago un poco de ahí de enlace. O el nombre del estudio os lo puedo pasar, que lo tengo por si a alguien le interesa pues comprar el libro o cogerlo. Y sobre todo yo creo que están muy bien estos encuentros para compartir y poder pues encontrarnos así, ¿no? Son encuentros. Encuentros, efectivamente. Gracias a vosotras. Muchas gracias. ¿Quiere aportarnos alguien algún trocito más de su historia? ¿No? Cerramos entonces. Laura, un placer. Gracias. Nos vemos dentro de poquito por aquí, por allí y ojalá personalmente alguna vez, que sea pronto ya, que tenemos ganas y nada, que seguimos la semana que viene, estaremos por aquí. Que tengáis buena semana, buen fin de y todo eso. Chao, chicas. Chao. Cuidaros.